Damos gracias a Dios por este tiempo de bendición donde podemos llegar a cada hogar, a cada familia y que esta palabra edifique grande y poderosamente tu vida. Vamos a orar para que esta palabra sea eficaz, sea efectiva, sea de bendición para la vida de cada uno a los que llegue esta palabra. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, el apóstol Pedro decía, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Padre, clamamos al cielo para que esta palabra sea una palabra eficaz, efectiva, una palabra que aclare el entendimiento en el nombre poderoso y bendito de Jesús, una palabra que lleve bendición a la familia, Padre, que lleve bendición a las naciones en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Padre, predicamos esta palabra esperando el respaldo de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice la palabra: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que Dios añada bendición a esta bendita palabra. El apóstol Pablo habla a los colosenses desde el día que lo oímos, desde el día que nos dimos cuenta, supimos de ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Eso es algo que debe de estar en el corazón de todos y cada uno de aquellos que hemos recibido la luz de Cristo, que estamos en el camino del Señor. Orar por nuestras familias, orar por nuestras familias. Dice, yo pido, dice, oro sin cesar para que sea lleno del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo habla mucho de lo que es importante el conocimiento. Acerca de eso queremos hablarte, cómo adquirir y llegar al conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Aquí dice el apóstol Pablo, para que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo adquirir el conocimiento? ¿Cómo adquirir el conocimiento? Estudiando la palabra, pero no solamente un estudio como que fuera algo secular, no, un estudio espiritual. Aquí dice la palabra que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es estudiar la palabra bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y qué importante es, porque el apóstol Pablo habla de la importancia del conocimiento. Mire lo que dice la Escritura en 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, número uno, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida, y a la piedad, dice, han sido dadas, ¿cómo? ¿De qué manera? Mediante el conocimiento de la verdad, mediante el conocimiento de la verdad, dice, pertenecen a la vida, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo yo puedo llegar al conocimiento de la palabra si poco interés tengo en estudiar la palabra? En la palabra vas a encontrar todas las promesas que Dios tiene para ti. En la palabra vas a encontrar toda la fe que tú necesitas para hacerle frente a las situaciones por muy difícil que sea.
Entonces, qué importante es el conocimiento. El conocimiento es estudio sistemático de la palabra con la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice, sabiduría e inteligencia espiritual. La Biblia dice que estas cosas se han de discernir espiritualmente. Dice, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. ¿Por qué es locura? Porque la palabra no tiene lógica. Los milagros de Dios son inexplicables, son increíbles para la mente humana. Pero la Biblia a mí me dice que al que cree todo le es posible. De ese conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo desde el día que supimos de vosotros, amado, la forma en que podemos alcanzar la familia es orando sin cesar por ellos. Padre, que tu gracia los alcance. Padre, que tu bendita voluntad. Allí la Biblia dice en el libro de los Hechos que hay una promesa para vosotros, para vuestros hijos, para vuestras casas, para vuestras mujeres. Hay una promesa para la familia. Hay una promesa para la familia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al conocimiento de la voluntad de Dios? Escudriñando la Escritura, estudiando la Escritura a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo de Dios. Nosotros cada día debemos de profundizar cuál es la voluntad de Dios. Y en la Escritura vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ahí en 3 de Juan 2, dice la palabra, amado, yo deseo que sea prosperado. Dice, que tenga salud. Mire, esa es la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que sea prosperado en todas las cosas. Que tenga salud, así como prospera tu alma. ¿De qué habla? De una bendición integral. Integral. Todo lo de Dios es integral, no es a media. ¿Sabe que necesitamos cosas materiales? Dios lo sabe. Que sea prosperado en todas las cosas. ¿Sabe Dios que necesitamos salud? En especial en este tiempo necesitamos salud. Necesitamos salud. Pero usualmente nosotros, hasta que estamos enfermos o sentimos malestar o sentimos dolencia, empezamos a pedir salud. Amado, es mejor la vacuna, es mejor la prevención. Todos y cada uno de los días debemos de estar orando al Señor. Señor, yo deseo mantenerme sano y saludable. ¿Pero para qué? Para servirte. Para servirte. Dios, el deseo de Dios es que tú seas sano y saludable, que tú seas bendecido y prosperado, pero que también la parte espiritual, esa parte que es difícil de comprender al que no entiende las cosas de Dios. Por eso aquí dice, todas las cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento. Es importante, el mejor tiempo que puedes invertir es en estudiar la palabra. No importa si no eres un líder o no eres un líder. Todo el pueblo de Dios, todos nosotros los hijos de Dios debemos de estar estudiando la palabra. Dice la Biblia, para que el hombre sepa que no solo de pan vivirá el hombre. El estudio de la palabra te lleva a conocer más de Dios. El estudio de la palabra, todas las cosas nos han sido dadas. De lo que tú necesitas está en manos de Dios. Y mire qué poderoso, mediante el conocimiento. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante nosotros, mediante el conocimiento de la Escritura, conocer más profundamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, qué poderoso es esto, llenarnos del conocimiento, estudiar la palabra. Señor, dame entendimiento, aclárame, como el salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Muchas personas piensan
que la iglesia es un lugar de prohibición. No, la iglesia es un lugar donde enseñamos la palabra, donde el pueblo se llena del conocimiento y aprende a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Señor, que sea tu bendita voluntad, no mi capricho, no una fe caprichosa. Señor, ¿de qué se agradó cuando el Señor Jesucristo con humildad aceptó de que, o sea, Él pidió y buscó y le dijo a Juan el Bautista, tú me vas a bautizar? Juan no quería, pero él dijo, esta es la ordenanza del Padre, yo voy a permitir que me bautice Juan. Y cuando él emergió de las aguas del bautismo, dice la Biblia, que se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿De qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros, los hijos de Dios, primeramente obedezcamos su palabra, que busquemos hacer su voluntad. Qué precioso es esto. En Mateo, capítulo 7, verso 19 al 21, dice esta palabra así: y todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante, por eso el apóstol Pablo habla a los colosenses, no dejo de orar que el conocimiento de su voluntad sea en ustedes. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, amados, si te predicamos esta palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que tú vivas en paz y en armonía con tu familia. Esa es la voluntad de Dios. Pero si yo no estudio la Escritura, aquí dice la palabra, a los hombres nos dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil. Nos dice que no seamos ásperos con ellas. Aquí dice la palabra con claridad. No todo el que me diga Señor, Señor, no por estar en una iglesia, no por estar en una denominación, tenemos la seguridad de entrar al reino de los cielos. Aquí lo dice. Si usted lo quiere malinterpretar de otra manera, eso es muy personal suyo. Pero aquí me dice la Biblia a mí, no todo el que me diga Señor, Señor, no por golpearnos el pecho y decir que somos hijos de Dios, no, es buscar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿por qué estamos hablando de la familia? Porque si tenemos una familia unida, una familia haciendo la voluntad de Dios, tenemos una nación mejor, tenemos empresas mejores, todo se deriva de la familia. Por eso es importante la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. Amado, cada día de nosotros debemos de escudriñar la Escritura y decir, ¿cuál es tu voluntad? Enséñame a hacer tu voluntad. Examina mis íntimos pensamientos, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad, pero yo quiero llenarme de tu palabra. Por eso es importante el estudio de la palabra bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 9. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecieres al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo
no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando aquí a los sacerdotes, a los líderes, que eran los encargados de ministrar la mesa del Señor. Y el Señor les hace reclamos y les dice, miren el verso 6, les dice: vosotros me habéis despreciado mi nombre. Y ellos con arrogancia le dijeron: ¿en qué te hemos despreciado tu nombre? Y aquí dice en el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dice: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Sabe qué? El peor error que podemos tener como líderes, ya sea de pastores en adelante, no reconocer nuestros propios errores delante de Dios. ¿Qué es lo que les estaba reclamando? Ustedes me están dando lo peor. Ustedes no me están honrando. El Señor reclama honra. Esa es la voluntad de Dios. Pero ¿será que Dios es un Dios egoísta o un Dios egotista? No. Es que la Biblia dice que Él honra a todo aquel que le honra. Dios quiere que le honremos para bendecirnos. Y lo que viene de honra de Dios es grandioso y es poderoso. Entonces Él les dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dios reclama honra y temor de su pueblo primeramente. Entonces les dice: ustedes me están dejando a mí un pan inmundo. ¿Qué quiere decir? Y dice: y ustedes me ofrecen lo cojo, me ofrecen lo dañado. ¿Qué quiere decir, amado, con eso? Muchas veces nosotros le queremos dar a Dios lo que nos sobra, lo que no nos hace falta. Aquello, amado, Dios reclama y declara y pide lo mejor para Él. ¿Por qué la Biblia dice: hónrame y ten temor? Dice la Biblia que el hombre que teme a Jehová, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Dios reclama y le está diciendo al liderazgo, a los sacerdotes: amado, si tú eres un líder en la iglesia, Dios te ha honrado con un privilegio. Tú debes de honrar a Dios. Tú debes de servir con diligencia a Dios. Entonces el Señor les dice: preséntenle eso a su príncipe. Le dice, como quien dice: preséntale a tus autoridades eso, a ver si se van a agradar de ti. ¿Y cómo podéis agradarme? Dice, si hacéis estas cosas. El peor error es darle a Dios si le sobra. Si me sobra tiempo, voy a estudiar la palabra, porque no tengo tiempo. Tengo tiempo para otras cosas. Por eso dice la Biblia: si como a tesoros le buscares, si como a tesoro le escudriñares, entenderías el temor de Dios. El estudio de esta palabra debe ser alimento diario en todo hijo de Dios. En todo hijo de Dios. Esa fue la gran enseñanza de Esdras, cuando dice la Biblia que Esdras propuso en su corazón, porque era varón diligente, se propuso inquirir en la ley de Dios, estudiar profundamente la ley de Dios, dice, para cumplirla. Estudiar la ley de Dios, conocer la palabra de Dios, es para cumplir la palabra, es para hacer la voluntad de Dios. Dice, para inquirir, para cumplir y para enseñar. Cuando tú estudias la palabra, tú le puedes enseñar a otro. Tú le puedes transmitir la verdad a otro. Qué poderoso es eso. Pero aquí dice, ¿cómo podéis agradar a Dios? Si me sobra, voy a diezmar. Si me sobra, voy a ofrendar. Amado, en este momento mucha gente está criticando lo que son los diezmos y las ofrendas, pero yo bendigo la vida de aquellos fieles que ellos llaman: pastor, mande, pastor, aquí tengo. ¿Sabe por qué? Porque así camina el evangelio del Señor.
El Señor no le pide al mundo, el Señor le pide a su pueblo. Porque dice la palabra que Dios le pide a su pueblo y dice, y no te pide de lo que Él no te ha dado. Él te pide conforme Dios te haya prosperado, conforme a Dios te pide te haya prosperado. ¿Y qué es lo que pide Dios? Pide poco. Si en lo poco has sido fiel, ¿cuánto puedes invertir? 1 hora estudiando la palabra es poco. 1 hora de 24 que Él te da al día es poco. ¿Qué puede ser? 10 centavos de cada 100 es poco. Pero dice la Biblia, si en lo poco has sido fiel, bendigo los fieles de la iglesia. Bendigo a aquellos que con corazón generoso. Por eso dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Y el que saciare a otros, él también será saciado. Amado, qué importante es cómo podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? No vamos a agradarlo cuando le damos, si me sobra tiempo. Es que no tuve tiempo, por eso no me enlacé, por eso no recibí la palabra, no tuve tiempo. Qué tremendo, falta de conocer la palabra. Dice allí en el libro de los Proverbios, porque no quisiste escuchar mi reprensión. Me vas a buscar de mañana, pero no me vas a hallar. Qué importante es el conocimiento de la bendita palabra de Dios, de la bendita voluntad de Dios. Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Por eso dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos en la carne? No estudiamos la palabra, no tenemos tiempo de oración, no tenemos tiempo para ayunar, no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Nos interesan más las cosas materiales. Las cosas materiales, ¿sabe cómo le llama el Señor? Añadiduras. Si buscas el reino de Dios primeramente, todo lo que necesites vendrá por añadidura. Pero mire lo que nos dice esta palabra. Mire lo que nos dice esta palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Cuando nosotros nos alimentamos estudiando la palabra, nos fortalecemos espiritualmente. Cuando nosotros ayunamos, el cuerpo se debilita, pero el espíritu se fortalece. Y qué importante es darle el lugar que corresponde a las cosas de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y cómo se manifiestan los frutos de la carne? La persona que vive en la carne es colérica, vive en contiendas, todo le estorba, todo le molesta, todo le molesta. ¿Por qué? Porque el espíritu es apacible. Dice que el fruto del espíritu es paz. Es paz. Por eso dice la Biblia, mire lo que es importante el conocimiento, que dice, donde hay ira, donde hay celos, donde hay contienda, ahí hay obra perversa. Ahí hay obra perversa. Pero el que vive según la carne no dice que mi mujer es de mal carácter, es que yo soy de mal carácter, es que mis hijos, a todos le echan la culpa, menos a él. Qué importante es estudiar la palabra. Los que viven según la carne es aquel que vive interesado solo por las cosas materiales. Las cosas de Dios las deja por último. Si me sobra tiempo, no tuve tiempo para esto. Para todo tienen tiempo, menos para Dios. Eso desagrada a Dios. Eso desagrada a Dios. Efesios 3:16. Para que os dé, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder
en el hombre interior por su espíritu. Si hay algo que nosotros debemos de buscar profundamente, diariamente, con el mayor interés, es el poder de Dios. Allí habla Job, Dios es grande, Dios es poderoso, y nosotros no le conocemos. Cuando poco estudiamos la palabra, no podemos conocer el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros escudriñamos la Escritura a la luz del Espíritu Santo de Dios, la palabra dice en la Biblia que es viva y es eficaz. La palabra es viva y eficaz. Esta palabra es vida. Esta palabra tiene vida. Y esta palabra es para darnos vida y vida en abundancia. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, el ser fortalecidos con poder. La Biblia dice que Dios ha dado poder a los que creemos. Y dice, y cosas mayores harán los que creen en mi nombre. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Fuera demonios. En mi nombre harán cosas poderosas, cosas mayores. Qué poderoso es fortalecernos. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Clamando al Señor, Señor, me fortalezco en ti, me fortalezco en ti. Por eso aquí dice la Escritura, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Si hay algo que es poderoso, es llenarnos de la unción del poder de Dios. El poder de Dios, los milagros vienen por medio del Espíritu Santo de Dios. Los milagros son para exaltar a Dios. Los milagros son para exaltar a Dios. Los milagros son para honrar a Dios. Nosotros nos alegramos, pero los milagros son para honrar a Dios, para dar gloria y honra al Señor, fortalecidos con poder. Iglesia, este es el tiempo donde debemos de fortalecernos y decirle al Señor, Señor, enséñame lo que yo no veo. Y si hice mal, ya no lo haré más. Cuando tú le dices y le abres el corazón a Dios, tú te fortaleces. ¿Por qué? Porque el espíritu se fortalece. La carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Habla de su pueblo y habla de aquel que no es pueblo de Dios. Porque dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando un hijo de Dios empieza a clamar a Dios bajo la voluntad de Dios, dice la Biblia, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad. Ahorita estamos orando por peticiones que han llegado a la página y estamos orando y estamos seguros que muchos van a recibir y van a ver el gran poder de Dios, el gran poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta por medio del poder de su Santo Espíritu. Aquí dice esta palabra, mire, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahí en tu casa, delante de tu familia, hay familiares que tal vez no son convertidos. Ora por ellos. No te avergüences de ser un hijo de Dios. El que se avergonzare de mí aquí en la tierra, dice, yo me avergonzaré delante de los ángeles y delante de mi Padre que está en los cielos. Qué importante es llevar el evangelio con dignidad, no con arrogancia, con dignidad. Porque si hay algo digno es ser hijo de Dios. La Biblia dice ahí en primera de Juan 1:12, y todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No me avergüenzo de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. Es una cosa ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mire qué precioso lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo quiero darte una palabra, amado hermano. Todos nosotros, el deseo nuestro es que nuestras familias todas lleguen al camino de Dios. Pero muchas veces no entendemos por falta de conocimiento que nosotros no vamos a persuadir a nadie si nuestra forma de caminar no es la esperada por Dios y aún la esperada por los hombres, porque cuando nosotros llegamos a las cosas de Dios, la familia espera un cambio, la familia espera ver un cambio. Así Dios también espera ver un cambio en nosotros. Aquí dice esta palabra, mire, para que la sabiduría, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios es el que cambia la vida de las personas. Por eso Pablo dice, oro sin cesar para que seas lleno del conocimiento de tu voluntad. Ora por tu familia. Clama con gemidos. Dile al Señor, yo no quiero que mi familia se pierda. Pero muchas veces nosotros vivimos regañando a la familia, exhortando a la familia. No. Clama por ellos. Clama por ellos. Esdras cuando dice, y hice ayuno junto al río Ahava, y oré, dice, por mi familia. Oré por los propósitos, oré, dice, y Dios nos fue propicio. La voluntad de Dios es que vivamos intercediendo por la familia, que vivamos clamando por la familia. Aquí dice la palabra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Muchas personas se van a levantar de cama de enfermos por esta palabra que estamos dando en esta hora. Muchas personas se van a levantar de camas de enfermos, pero siempre debemos de saber que no es por un hombre, es por la gracia y el favor de Dios. Nosotros lo que podemos sentir, y es lo que nos tiene permitido Dios, es gozarnos, alegrarnos, pero la gloria es de Dios. Muchos se van a levantar. El que crea esta palabra se va a levantar de la cama de enfermo, va a salir de esa situación difícil. La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si en este momento te están faltando muchas cosas, dile, Señor, yo quiero que tú me pastorees, yo quiero que tú me guíes por medio de tu palabra. Cuando tú clamas a Él, dice la Biblia, clama y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí está todo lo que tú necesitas. Mediante el conocimiento de su voluntad, tu vida será mejor. La vida te será más fácil, más clara que al mediodía. Conocimiento de la bendita palabra de Dios. Yo quiero orar. Si hay enfermos ahí en la casa, o hay enfermos en los hospitales, yo quiero orar. Quiero orar. Que se manifieste la gloria de Dios, sanando al enfermo. Si en la casa, en el hogar ha habido desunidad, ha habido contienda, ha habido discordia, vamos a reprender todo espíritu de conflicto, de discordia, de división, porque la Biblia dice que una casa dividida no puede permanecer. La Biblia dice que el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar primeramente por los enfermos. Y si hay alguien en el hogar que quiera reconciliar con el Señor o quiera recibirle por primera vez, también vamos a orar por eso. Haz tu oración allí en tu casa, allí en tu hogar, allí donde estás. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, tu gracia, favor y misericordia pueda levantar al enfermo y mostrarle el gran poder de Dios. Mostrarle el gran poder de Dios, que podamos en esta hora, que la fe de tu pueblo se fortalezca, y oramos y clamamos por los enfermos allí en el hogar,
aquellos que estén enfermos allí en el hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que estén en los hospitales, Padre amado. Si te place escuchar nuestra oración, pedimos conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, aquel que te va a dar honra y gloria a Dios, y en este proceso pueda levantarse de la cama de enfermo, en el nombre de Cristo Jesús. Si estás en esta hora reconciliando con el Señor, ora conmigo en voz alta y di conmigo: Señor Jesús, reconcilio contigo de todo corazón. Vuelvo arrepentido como el hijo pródigo, reconociendo mi error y mi falta, y renuncio y me libero de toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por darme la oportunidad de volver a tu camino en el nombre de Cristo Jesús. Si estás recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador por primera vez, puede ser en una cama de enfermos, puede ser que no estés enfermo, pero si en esta hora estás reconociendo a Cristo Jesús, declara conmigo: Señor Jesús, en esta hora te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por darme la oportunidad de conocer tu camino. En el nombre de Cristo Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Tu gracia y favor sea conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Si has hecho esta oración, ya sea de reconciliación, o sea para levantarte de una cama de enfermo, o sea para recibir a Cristo, haznos saber por medio de la página. Haznos saber, danos un comentario, danos una impresión de lo que ha causado en tu vida esta bendita palabra del Señor. Y luego pasamos a lo que es la Santa Cena, que es una bendición participar de lo que es la Santa Cena, del Señor. Aquí dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo habla y repite estas palabras. La cena del Señor es algo que es poderoso, y en el tiempo de la Santa Cena son milagros poderosos los que ocurren. Dice aquí: tomar la cena dignamente todas las veces que la bebieres. Vamos a orar y pedirle a Dios su gracia y favor, y si hemos cometido errores, faltas, que el Señor nos perdone, y digámosle: perdónanos, Señor. Ore conmigo allí en su casa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por darnos la oportunidad de participar de la Santa Cena del Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos que si te hemos faltado, consciente o inconscientemente, perdónanos, Señor. Pero queremos tomar dignamente la cena del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Milagros poderosos se han visto en el tiempo de Santa Cena. Si en esta hora, tú quieres hacer una petición a Dios, puedes hacerlo. Clama y yo te voy a responder. Te voy a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar para tomar dignamente la cena del Señor. Padre, bendice esta copa. Bendice este pan.
provoca unidad, reconciliación, armonía en los hogares donde llega esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Que esta Santa Cena sane, limpie corazones. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta copa y bendice este pan, que representa el sacrificio, la sangre derramada por toda la humanidad. ¿Qué significa? Dice la palabra que su cuerpo fue molido por nuestras enfermedades y dolencias y fueron llevadas en la cruz del Calvario. Hay una promesa de sanidad para todo aquel que cree. Hay una promesa de bendición para que todo aquel que cree. La sangre de Cristo es señal, es inmunidad en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Egipto, pongan señales en los dinteles de las puertas y la plaga no va a entrar. Padre, que en cada hogar de los que hemos creído, en tu palabra, tenga la señal de la sangre del Cordero de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice este pan y bendice esta copa, en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La voluntad de Dios, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, la voluntad de Dios es que tú no te pierdas. La voluntad de Dios es que aprendamos a vivir en paz y en armonía. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos en paz, en armonía y que cifremos nuestra esperanza en la bendita palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Que Dios bendiga grande y poderosamente. Y si este día fue bueno, mañana será mejor. Recíbalo de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.